Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Sí, hoy vamos a tocar todo acerca del tema de calorimetría. Sí, este tema bastante interesante. Eh, Profe, más o menos, ¿de qué me habla este tema, no? ¿O a qué se hace referencia la calorimetría? Bien, como su propio nombre lo dice, viene de la palabra calor, ¿no? Vamos a estudiar un poco lo que es la transferencia de calor, ¿no? Todo relacionado a esto. Ahora, metría, medición, ¿sí? Entonces, como sus siglas nos los mencionan, es la medición del calor, ¿sí? Es la medición del calor que se va a dar a través de los cuerpos. Aquí te estoy mostrando un poco el esquema general, ¿no? De cómo eh, se transfiere el calor de cuerpo a cuerpo, ¿no? Incluso haciendo que estos objetos o estos cuerpos puedan hasta cambiar de estado, ¿no? Recuerda que los estados más comunes con los cuales nosotros trabajamos son tres: sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Los otros dos estados, recalcando que hay muchos más, ¿no? Pero los otros dos estados, como es el Bosio-Einstein y el plasmático, no se estudian a nivel escolar, ¿no? A nivel universitario ya como se toca un poquito más a profundidad el tema, pero a nivel escolar solamente necesitamos saber o conocer cómo es la transferencia de calor entre estos tres estados principales, ¿no? Bien, a ver, a ver, vamos a hablar un poquito acerca del calor. ¿Estamos bien? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que se hace referencia al calor, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la definición. Básicamente el calor es una energía, ¿no? Que pasa a través de un cuerpo a otro, ¿sí? Eh, esta transferencia, bueno, o este paso de un cuerpo hacia otro, ¿sí? Es llamado o es realizado mediante un proceso de transmisión, ¿no? Transmisión, ¿sí? De esa manera. Ahora, profe, y básicamente tú me vas a preguntar, profe, ¿dentro de un cuerpo hay calor? No, ¿sí? Nosotros, como cuerpos en sí de estudio, no tenemos calor. Lo que tenemos dentro es una variación de energía interna. Tenemos distintos tipos de energía dentro del cuerpo, nosotros o cualquier objeto, que normalmente al realizar una transferencia de calor, esto es producido por la temperatura, ¿no? Al realizar o al haber un cambio de temperatura se produce una transferencia de calor. Eso es lo que sucede básicamente, ¿no? Por ejemplo, acá nos da un caso bastante interesante. Dice, si tocas una tetera caliente, ¿sí? Pasa energía de ella a la mano, porque la tetera está más caliente que tu mano, ¿sí? Pero si tocas un trozo de hielo, tu mano cede energía térmica al hielo, que está más frío. El sentido de la transferencia espontánea de calor es siempre de la sustancia más caliente a la sustancia más fría, ¿no? Y eso es correcto. La transferencia de calor se da debido, como te he mencionado, a una diferencia de temperatura, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de tu tetera está mucho más elevada que la temperatura de tu mano. Sí, es por eso que cuando tú la tocas, sientes esa diferencia de calor, ¿no? Imagínate que esta es tu mano, ¿sí? Y esta es la tetera. Perdón, al revés. Hagámoslo al revés, ¿ya? Imagínate que este de acá es tu mano, o perdón, esta es la tetera, tiene mayor temperatura, y esta es tu mano. Siempre la transferencia de calor, ¿sí? Siempre la transferencia de calor va desde el que tiene más temperatura, ¿sí? Si yo tengo más temperatura, te cedo a ti que estás más frío, ¿no? O que tienes menos temperatura, ¿sí? Entonces, de esa manera tú sientes la transferencia de calor. Ahora, como te decía, si tú tocas una tetera, automáticamente vas a sentir un cierto ardor en la palma de tu mano. ¿Por qué? Porque la tetera, al estar a una temperatura mayor, te ha transferido calor, ¿sí? Entonces, es esa sensación que tú tienes de quemazón. Ahora, si tú tocas un cubito de hielo, ¿no? Sientes el cubito de hielo está tan frío, ¿no? O tiene mucho menor temperatura que tu mano empieza a ceder
calor, es por eso que sientes frío, ¿no? A eso le llamamos frío o básicamente no, una elevación de temperatura, cuando también se le llama así, ¿no? Bien, ahora entonces acá puedes ver, mira, tienes dos vasitos con agua, ¿no? Y los juntas. Este tiene 70 centígrados y este tiene 20 centígrados, ¿sí? Este tiene 20 centígrados. ¿Qué va a pasar? Al tener esta sustancia a menor temperatura, ¿sí? Esta sustancia de acá, que está más caliente, le va a transferir, ¿qué cosa? Calor, ¿no? Entonces lo que quiero ahora es que entiendas que el calor es una transferencia de energía debido a la diferencia de temperatura, ¿no? Y eso es básicamente lo que ocurre, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dice, la energía que pasa de un cuerpo 1 a un cuerpo 2, ¿sí? Que está a menor temperatura, se le denomina calor, ¿no? Y es fundamental que tú lo tengas bien claro. ¿Sí? Entonces ya entendiste que el calor viene a ser una transferencia de energía a través de dos cuerpos que tienen diferente temperatura, ¿no? Ya, profe, ya tengo bien claro la definición. No sé qué, el calor es una clase de energía. Ahora, el calor básicamente, como te menciono, es una energía en tránsito, ¿no? De un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor, ¿sí? Ahora, cuando tú le transmites calor a otro cuerpo de menor temperatura, automáticamente las moléculas dentro de este cuerpo empiezan a moverse, ¿no? A aumentar, a friccionar. Entonces esto genera que la energía interna dentro de este cuerpo más frío, ¿sí? Empieza a generar fricción y esto va a empezar a elevar la temperatura de este cuerpo, ¿no? Hasta lograr tener un equilibrio, ¿no? Que eso te voy a explicar dentro de un rato, ¿sí? Pero ahora pasa algo curioso aquí, bueno, y te voy adelantando. Mientras se le transfiere calor, él va disminuyendo un poco su temperatura, ¿no? Y él va elevando su temperatura y va a llegar el punto en que van a encontrarse un equilibrio, ¿no? Y acá tenemos una definición bastante resumida, ¿no? Donde nos menciona que el calor es una energía que se transfiere debido a una diferencia de temperatura, ¿sí? El cual fluye espontáneamente del objeto más caliente al objeto más frío, ¿no? Es básicamente lo que te quería mencionar en toda esta primera parte. A ver, ahora, quiero que te hagas la pregunta. ¿Podremos decir que un cuerpo de 80 centígrados tiene más calor que un cuerpo de 20 centígrados? ¿Tú qué dices? ¿Es esta definición o esta consulta correcta? No, no se puede decir, ¿sí? No se puede decir, porque los cuerpos en sí no contienen calor, ¿no? Como te menciono, el calor solo existe cuando fluye la energía térmica del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, ¿no? Cuando hay esta transferencia de energía a la cual llamamos calor, ¿sí? Entonces, un cuerpo de por sí no me puedes decir que tiene calor, no, sino tiene una temperatura, ¿bien? Y bueno, y esto acá te lo resume bastante bien. Te dice, la materia no tiene calor, sino energía interna. Ya, esa es la definición de lo que tiene todo cuerpo dentro de sí, ¿no? Bien, profe, y estamos definiendo, ¿sí? A ver, unidades del calor, ¿no? Nosotros como el calor es un tipo de energía, empecemos por allí. La energía, según lo que hemos estudiado en el sistema internacional, ¿no? Según todo lo que hemos estudiado dentro del sistema internacional, la energía se expresa en joules como J. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Eh, Ahora, profe, ¿y es la única unidad dentro del sistema internacional con la cual podemos trabajar? No. El calor comúnmente se trabaja en calorías, ¿sí? Comúnmente se trabaja en calorías, sí, pero también lo puedes tú trabajar en lo que son los joules. Va a depender en qué sistema quieras tú realizar el trabajo, ¿no? Ahora, nosotros podemos definir, sí, pues se puede definir lo siguiente, que la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 centígrado, ¿no? Vendría a ser específicamente una caloría, ¿no? Es lo que necesitas, ¿sí? Esa es la cantidad de calor, ¿sí? Que se puede brindar. Ahora, también se utiliza lo que es kilo
Kilocalorías, recuerda que esta unidad kilo representa 1000, ¿no? Sí, representa 1000, ¿no? Es la abreviatura de lo que son las unidades, otro tipo de unidades de medición. Bien, entonces acá tenemos bastante claro, para yo hacer que un gramo de agua, ¿no? Eleve su temperatura, ¿sí? La definición me dice, y de acá se saca la unidad, me dice que voy a necesitar agregarle una caloría. Bien, esa es la definición de lo que son las calorías. Ahora, por ejemplo, tenemos el clásico caso de una frazada caliente, bueno, una frazada que te mantiene caliente, ¿no? Ahora, uno de repente empieza a pensar o a idear, profe, ¿y por qué mi frazada a mí me brinda tanto calor? La frazada en sí no te brinda calor. Lo que hace la frazada es evitar, ¿no? Es evitar eh, que tú cedas calor. Por ejemplo, ahora que estamos en el invierno, ¿no? 10, 11 de la noche. O ustedes que se quedan hasta tarde de repente jugando. ¿Sí? La temperatura del ambiente, ¿sí? La temperatura del ambiente es mucho menor que tu temperatura. ¿Sí? La temperatura del ambiente es mucho menor que tu temperatura. Es por eso que si tú no te abrigas, si tú no te abrigas, empezarías a sentir frío. ¿Por qué? Porque tú al ambiente empezarías a transmitirle calor. Eso es lo que pasa, ¿no? Como mi temperatura es mayor que la del ambiente, yo empiezo a transmitirle calor al ambiente, ¿no? Y es por eso que tengo esa sensación de frío. ¿Ves? Entonces es por eso la importancia a veces de abrigarnos, ¿no? Para, perdón, para contener nuestra temperatura, ¿no? Y no bajarla, no transferir calor al ambiente. Ahora, el equivalente mecánico del calor, ¿no? Y lo que ves allí tú es básicamente el experimento de Joule, ¿no? Ves ahí básicamente el experimento de Joule, que hizo una comparación de la energía potencial, ¿no? Y vio que al hacer este tipo de experimento, ¿no? Equiparó, ¿no? Por ejemplo, utilizó esta cantidad de energía potencial que ves ahí en Joules, ¿no? 4 y tantos creo, esta cantidad, y lo equivaló, no, perdón, y produjo una cierta variación de temperatura, lo cual se asumió como un aumento en la cantidad de calor de esta sustancia, ¿no? Es conocido como el experimento de Joule, es bastante interesante en realidad, ¿no? Ahora, tenemos aquí una clásica comparación, ¿sí? Y Joule nos permite a nosotros, gracias a él, podemos tener nosotros la equivalencia, ¿no? ¿Cuánto equivale una caloría en joules? Sí, eso es lo que nos dejó este gran científico, ¿no? Nos dejó bien claro la definición de que una caloría equivale a 4,18 joules, ¿no? Lo que sale allí de repente en el lado derecho es simplemente una transformación. ¿Sí? O también un joule equivale a 0,24 calorías, ¿no? Son dos casos en los cuales eh, tú puedes asemejar, ¿no? Ahora, tenemos nosotros, con este y otros experimentos, James Joule encontró que una determinada cantidad de trabajo era equivalente a una cantidad de calor. ¿Ves? Y con eso nos permite a nosotros ver este tipo de equivalencia, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poquito del calor sensible. Sí, el calor sensible. Dice que es el calor absorbido o entregado por un cuerpo cuando cambia su temperatura. Lo que te acabo de explicar sobre el calor, ¿no? Ahora, este calor tiene una formulita, ¿no? Este calor sería igual a la masa del cuerpo por su coeficiente, ¿no? ¿Sí? Eh, por un coeficiente por la diferencia de temperatura, ¿no? Se le llama este coeficiente calor específico y va a depender del cuerpo básicamente y del estado en el cual se encuentre. Sí, esa es una fórmula general que nosotros vamos a utilizar. Y acá lo tenemos, ven, mira las unidades. La masa de la sustancia en gramos
el calor específico, que es un calor netamente propiedad de cada cuerpo, ¿no? Que se expresa en calorías, gramos o por centígrados, ¿no? La variación de la temperatura, como puedes ver allí, ¿no? Y ahí tenemos bien explicado cada una de sus unidades. Ahora, profe, hábleme un poquito más del calor específico, claro está, ¿no? Este calor se define como la cantidad de calor que se necesita, ¿no? O que se debe añadir a una unidad de masa. ¿Cuánto calor debo agregarle a una unidad de masa para que su temperatura se incremente en una unidad? Esa es su definición, ¿sí? Esa es su definición y lo puedes colocar así. Simplemente es el desdoble de la fórmula que te acabo de mostrar, ¿no? Y es justamente lo que nos dice la definición. Es la cantidad de calor que se le debe de agregar a una cierta masa de una sustancia para incrementar la temperatura en un centígrado, ¿no? Trabajamos normalmente en centígrado. ¿Y qué es el calor específico? Perdón, la capacidad calorífica de un cuerpo. Simplemente es la cantidad de calor que un cuerpo debe ganar o perder para elevar o disminuir su temperatura en una unidad, ¿no? Sí, este calor específico se mide así en estas unidades. Sí, acá está. Sí, que vendría a ser simplemente una relación del calor específico de acá, la capacidad calorífica es el calor específico por la masa, ¿no? Vendría a ser más o menos una relación, acá la tenemos. ¿Ves? Entonces, hemos agregado dos definiciones también bastante interesantes, que es el calor específico y que es la capacidad calorífica. Muy bien, ahora, vayamos un poquito con los problemas. ¿Qué te parece? Nos dice, a ver, nos dice, ¿no? Estos son problemitas que he agregado para ir nutriendo, ¿no? En el manual se va de una forma de repente directa a lo que es este tema. Entonces, si bien la teoría es un poquito larga, ¿no? Si bien la teoría es un poquito extensa, la idea es que entiendas bien cómo se utiliza este tema, ¿no? Veamos, dice, un cuerpo cuya capacidad calorífica, sí, profe, yo sé, me dan el C, capacidad calorífica, es 250 calorías sobre centígrados. ¿Qué más? Se encuentra una temperatura de 20 centígrados, ¿no? Me mira cómo coloco las unidades. ¿Cuántas calorías se le debe suministrar? ¿Qué cantidad de calor, no? Para elevar su temperatura, esta es una temperatura inicial, quiere elevar la temperatura, una temperatura final, ¿no? ¿Hasta dónde lo voy a elevar? Sí, a 52 centígrados. ¿Ves? Me dan estos datos. Profe, yo sé la formulita es Q es igual a la masa, calor específico, por la variación de temperatura. Ahora, debo de recordar que M por calor específico, ¿a qué es igual? A capacidad calorífica, 250. Y la variación de temperatura, ¿cuánto es? Mira, de 20 a 52. ¿Cuánto está variando? 30 y 32, ¿no? ¿Cuánto debería salirme esto de acá, no? Si yo tengo acá 250 calorías sobre centígrados por 32 centígrados, ¿no? Eso nos da 8000, ¿no? Sería 8000 calorías las que necesitas. Profe, pero yo me acuerdo que estos tres ceros, no, el 1000 se puede representar con la letra K. Entonces puede ser también 8 kilocalorías. ¿Ves? De esa manera se desarrolla ese tipo de problemas. Quiero que te des cuenta cómo hemos calculado en base a una diferencia de temperatura, ¿no? Hemos querido aumentar la temperatura de una sustancia, ¿sí? Y solamente conociendo su capacidad calorífica, yo puedo encontrar cuánto calor se le suministró, ¿no? 8 kilocalorías. ¿Sí? Bien, ahí tenemos la expresión 8000 o 8 kilocalorías, que vendría a ser lo mismo. Vamos con otro problema, profe. A ver, dice. Un bloque de aluminio de 400 gramos se calienta desde
22 a 130. Ya, yo tengo la masa. La masa son 400 gramos. Profe, la temperatura inicial es 22 centígrados. Profe, quiere elevarse hasta una temperatura final de 130 centígrados, ¿no? ¿Sí? Ahora tenemos que nosotros encontrar básicamente cuánto calor ha absorbido el bloque, ¿no? ¿Cuántas calorías absorbió el bloque para elevar esta temperatura? Mira, de 22 a 130. Profe, para encontrar ese cambio necesito saber la masa, el calor específico y la variación de temperatura. Entonces quiero que te des cuenta. La masa lo tengo. La variación de temperatura lo tengo. El calor específico. Sí, profe, pero no me dan de dato el calor específico. Hay tablas ya preestablecidas sobre calores específicos. Y en este problema, por eso te están diciendo que se trabaja con aluminio. El aluminio tiene un calor específico, bueno, esto está en joules, tienes que ver siempre las unidades, quiero trabajar en calorías, de 0,217, ¿no? La masa 400 por 0,217 por la variación de temperatura. ¿Cuánta variación hay de 22 a 130? Hay 108, ¿no? 108 centígrados. ¿Sí? Y de esa manera puedes tú calcularlo. ¿Sí? Acá tú realizas el cálculo, que vendría a ser lo mismo y te sale esta cantidad, ¿no? 9.374,4 calorías, de esa manera. Bien, entonces, ¿qué tal? ¿Qué te parece, no? Estamos viendo cómo se pueden encontrar los cambios de temperatura, ¿no? ¿Qué cantidad de calor se necesita para realizar estos cambios tan interesantes? Veamos ahora, me dice, un cubo de hierro de 450 gramos se enfría desde la temperatura de ebullición, ¿no? Del agua hasta, me da un pedazo de hierro de masa 450. Me dice que se enfría desde la temperatura de ebullición. ¿A qué temperatura ebulle el agua? Te han enseñado en física, ¿no? Temperatura inicial es 100 centígrados, ¿no? Esa es la temperatura de ebullición. Hasta la temperatura ambiente, en este caso, como se está enfriando, va a disminuir de 20 centígrados, ¿no? Entonces, estaba caliente el agua de un recipiente y lo pusieron a enfriar, ¿no? ¿Cuántas calorías perdió el cubo? Sí, entonces imagínate que este fuera un cubo que está a 100 centígrados y lo echan en agua fría y luego va a perder energía, ¿no? Eso es lo que pasa, pierde energía. Sí, entonces tú tienes que saber aquí que el calor específico en este caso del hierro, vamos a ver si lo tenemos en la anterior tabla, del hierro, sí es 0, acá está, ¿ve? 0,112, ¿no? Y acá está, ¿ve? Calor específico 0,112, ¿no? Entonces, ya tengo todos los datos, mira cómo los reemplazo, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Esto normalmente está en valor absoluto, no te puede salir negativo, solamente tienes que encontrar la diferencia de la temperatura y colocarlo como positivo, ¿no? Porque si es final menos inicial debe ser 20 menos 100, pero profe, ahí lo están considerando 100 menos 20, es básicamente porque quieren que salga positivo. Ya se sobreentiende por el mismo problema que es energía que se está disipando, ¿no? Entonces al calcular te sale 4032, ¿no? Que son las calorías que se están yendo al ambiente. Bien, entonces ya has visto, sí, ya has visto tú cómo es la transferencia de calor, ¿sí? Ahora tienes que aprender el equilibrio térmico, ¿sí?
y básicamente nos dice que cuando dos cuerpos tienen diferente temperatura, ¿no? Y están completamente aislados, o sea, no hay un ambiente que les pueda quitar o dar temperatura, ¿sí? Existe un flujo calorífico del cuerpo más caliente o de mayor temperatura al de menor. Sí, eso habíamos mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, acá, este cuerpo normalmente se trabaja así, mira, tú trazas una línea de temperaturas, ¿ves? Este de acá es la temperatura de 2, 20, este 2. Y este de acá es la temperatura del 1, 70, ¿no? Sí, de esta manera se trabaja, ven, mira. Entonces tú dices, el T, el T1, sí, el T1, este, tiene una temperatura mayor, ¿sí? El T1 tiene una temperatura mayor que el T2. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Sí? Este T1, te dije que el calor se transfiere, ¿no? Va a empezar a darle calor a este de acá, al que está más frío. Entonces, él va a empezar a disminuir su temperatura. Y por ende, al darle calor, él va a empezar a aumentar su temperatura. ¿Sí? Profe, ¿y hasta dónde va a disminuir? Va a disminuir hasta una temperatura de, de equilibrio, ¿ya? Hasta ese punto va a llegar, hasta una temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, él empieza a darle calor a él y su temperatura empieza a disminuir. De esta manera se le llama, ¿no? Empieza a disminuir su temperatura, ¿no? Y él empieza a recibir el calor, ¿no? Y de esta manera llega a lo que es su temperatura de equilibrio. Bien, a ver, ¿qué más nos dice, no? El cuerpo de mayor temperatura sufre una disminución de su energía térmica y el cuerpo de menor temperatura sufre un aumento de su energía térmica, ¿no? Cumpliéndose que la suma de sus calores es cero, ¿no? Siempre el calor nunca se pierde. Ya uno pierde calor y el otro gana. Bueno, decir se pierde es bastante relativo, ¿no? Simplemente se lleva de un lugar a otro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el calor que uno cede y el calor que uno recibe, al final la suma siempre tiene que ser cero, ¿no? Sí, y eso es lo que pasa en cada uno de esos bloquecitos, sí que te lo estoy colocando allí como para que veas que conforme uno cede y el otro absorbe, sus temperaturas se van equilibrando. Bien, entonces, dentro de justamente este tipo de explicación nos sirve bastante para unos instrumentos muy importantes en la física, el cual es el calorímetro, ¿no? Es un instrumento muy importante en realidad, ¿no? Que se utiliza para distintos tipos de experimentos, en especial cuando trabajas con sustancias. Bien, entonces, este calorímetro es un dispositivo empleado para medir los calores específicos, especialmente de cualquier sustancia, ¿no? De sustancias desconocidas, ¿no? Básicamente es un recipiente térmicamente aislado. Si yo te hablo de aislado es porque no se puede disipar calor. Que contiene una cierta cantidad de un líquido a cierta temperatura, ¿no? Registrada en un termómetro colocado en su interior, ¿no? Entonces acá podemos ver, acá se colocó un líquido y se tiene un termómetro ya, este termómetro es parte de este objeto, ¿no? Al colocar un cuerpo a una temperatura diferente, entonces adentro echamos un cuerpito a una temperatura diferente, ocurrirá una transferencia de calor hasta que esté en equilibrio, ¿no? Ese es el proceso de uso de un calorímetro. Lo que tienes que saber tú, ¿no? Ya de repente, si quieres estudiar una carrera de ingeniería, cuando lleves química te van a enseñar cómo se usan los calorímetros, ¿no? Cómo se usa bastante lo que son los calorímetros. Entonces, la idea es vertir un cuerpo y calcular de esta manera su calor específico. Ya de esa manera, o para eso nos sirven los calorímetros.
A ver, entonces, tenemos ejemplitos de calorímetros, ¿sí? Tenemos ejemplitos de calorímetros. Bien, continuando con el ejemplo, ¿sí? Nos dice, a ver, en un recipiente de capacidad calorífica, ¿no? Me dice que se vierte 300 gramos de agua a 20 centígrados de temperatura y 100 gramos de agua a 80 centígrados. ¿Cuál será la temperatura final de equilibrio? ¿No? Entonces, básicamente estoy haciendo una mezcla. Sí, lo que está pasando aquí es que estoy haciendo una mezcla, ¿no? Tengo una cierta cantidad de agua a una temperatura, ¿sí? ¿Ves? Acá está la línea de la temperatura. Y tengo otra cantidad de agua a otra temperatura. Entonces, cuando estas se empiecen a mezclar, ¿sí? Cuando se empiecen a mezclar, eh, básicamente esta de acá va a empezar a adquirir calor, que va a ser el calor ganado, ¿no? Y esta de acá va a empezar a perder calor, el calor perdido. Entonces, esta va a aumentar su temperatura debido a este calor y esta va a disminuir debido a este calor, ¿no? Este punto de temperatura es conocido como el punto de equilibrio, ¿no? Es aquel punto de la temperatura en donde ya no hay un desplazamiento de calor, ¿no? Sino los calores se han equilibrado. ¿Ves? Se hace el estudio entonces. Mira, la masa, la capacidad calorífica del agua es 1, no te olvides. Y la diferencia de temperatura, el equilibrio menos 20. Igual, la masa, en este caso es 100, capacidad, calor específico, perdón, del agua que es 1. Y variación de temperatura, 80 menos temperatura de equilibrio, ¿no? De esa manera, siempre es en este sentido, el menos el y el menos el. Bien, entonces desarrollamos, perdón, y te vas a dar cuenta que la temperatura de equilibrio es 35 centígrados, ¿ves? De esa manera se desarrolla. Tenemos otro, a ver. Tenemos otro, nos dice, se calienta 150 gramos de una aleación, ¿no? De una aleación de aluminio, ¿sí? A continuación se coloca 400 gramos de agua a 10 centígrados, ¿sí? Ya, entonces, a ver, primero me dice que tengo 150 gramos de una aleación de aluminio, ¿sí? De una aleación nomás me dice, no me dice de quién, ya, estoy equivocando. Y esta se calentó hasta una temperatura de 560. ¿Qué más? Tengo agua, ¿no? Tengo agua, ¿no? Son 400 gramos de agua a 10 centígrados. ¿Estamos bien? Y me dice que esto está dentro de todo está dentro de un calorímetro de aluminio, ¿sí? De 200 gramos. Entonces, el calorímetro de por sí, ya es de material de aluminio, va a tener una cierta capacidad. Tengo que tener en cuenta eso, ¿no? Va a tener una cierta capacidad. Entonces, mira, para llegar a la temperatura de equilibrio, ¿no? Realizada por la mezcla, la cual me dice que es 60 centígrados, es mi temperatura de equilibrio, esta aleación de acá va a perder calor, ¿no? Sí, pero va a ser equiparada con la cantidad de calor que gana el agua y la cantidad de calor que gana el calorímetro, ¿no? Porque quieras o no, al ser de aluminio, vendría a ser como una nueva sustancia. Y haces acá, ¿no? Calor ganado por el agua más calor ganado por el aluminio es igual al calor perdido por la muestra. De esta manera se hace el estudio. ¿Ves cómo hemos reemplazado cada uno de los datos? Y al final hemos calculado, ¿no? El calor específico. ¿De quién? De la mezcla, de la aleación. De esa manera lo hemos conseguido. Muy bien, entonces ya hemos visto cada uno de los términos que pues, se podría trabajar con respecto al calor, ¿no? Ya sabemos qué es el calor, cómo se calcula, qué pasa cuando tengo dos sustancias y tengo que equilibrar, ¿cierto? Lo que son los calores que se da. Ahora, veamos todo acerca de un cambio de fase, ¿no? Básicamente es un fenómeno físico que consiste en romper formaciones de enlaces moleculares. Vamos a estudiar específicamente al agua, ¿ya? Es la sustancia con la cual vamos a trabajar y que tú conoces cada uno de sus estados, ¿no?
Me dice que en el agua, ¿no? O lo que estudiamos como cambio de fase, se produce debido a que se rompen enlaces moleculares, ¿no? Sí, y esto es debido a la ganancia o a la pérdida de calor, ¿no? Eh, los cambios de fase, y esto siempre es a presión constante, ¿sí? Los cambios de fase se dan a una temperatura definida, ¿no? Por ejemplo, te voy a mostrar en una gráfica, ¿no? Pero te voy adelantando. Para que el agua pase de estado líquido a estado sólido, ¿no? Sabemos que es a 0 centígrados, ¿cierto? Pero durante todo ese periodo ocurre algo bastante interesante y lo que vamos a ver. Igual para que pase a estado gaseoso, ¿no? Me dice, hay que considerar ciertas cosas. Para que un cuerpo cambie de fase, primero debe alcanzar la temperatura de cambio de fase. Eso es correcto. Por ejemplo, si tenemos agua a 20 centígrados, ¿no? Y queremos vaporizarla, debe alcanzar la temperatura de ebullición. Eso es correcto, ¿no? Tengo que calentar el agua hasta llegar a la temperatura de ebullición. Para que ocurra un cambio de fase, se debe seguir suministrando calor. Eso es fundamental, ¿no? O sea, no basta con que llegue a 100 centígrados, sino tengo que seguir calentando, dándole calor, ¿no? Aumentando la energía, ¿sí? Y durante ese plazo de energía que necesito darle para que todas las moléculas de la sustancia se logren romper, ¿no? Durante todo ese proceso, la temperatura se va a mantener constante, ¿sí? Profe, ¿y cómo es eso? Te lo pongo en el ejemplo más clásico. Todos hemos servido agua, ¿cierto? Y antes de que suene el pitillo de la tetera, primero empieza a salir como vapor, despacio, pequeño vapor, ¿no? Pero no se vaporiza todo de golpe. Sí, ¿qué está pasando allí? Sí, molécula por molécula se está rompiendo dentro del agua y se está transformando en vapor. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? Si tú te pones a medir durante un lapso grande de tiempo, ¿sí? Esa temperatura de 100 grados no va a variar, va a permanecer constante, ¿no? Entonces, a eso me hago referencia que para lograr pasar por completo tu sustancia y cambiarla de fase, por un lapso va a permanecer en la misma temperatura y vamos a tener que seguirle suministrando calor, ¿no? Y eso nos menciona acá. El calor suministrado durante el cambio de fase se emplea para dar al cuerpo un nuevo ordenamiento molecular, ¿no? Y adquiera las nuevas propiedades de la otra fase a la cual está pasando. Bien. Ahora, si se sigue suministrando calor luego del cambio de fase, la temperatura del cuerpo en la nueva fase comenzará a elevarse, ¿no? Entonces, a eso básicamente se hace referencia, ¿sí? Ahora, estos cambios de fase normalmente tienen calores latentes, ¿no? Calores latentes ya preestablecidos, ¿sí? Ahora, ¿qué es el calor latente? ¿No? Es básicamente el calor que uno debe suministrar o extraer, ¿no? De una unidad de masa, básicamente para que cambie de fase mediante una temperatura constante. Es básicamente lo que yo te he dicho, ¿no? Y tenemos ahí, ve, el calor latente de fusión, ¿sí? Para pasar al cambio de estado de fusión o de solidificación es de 80 calorías por gramo. Si lo quieres en joules, acá está. Y el calor latente de vaporización es de 540, ¿no? Calorías sobre gramos, ¿sí? Acá me da un ejemplo, me dice. El calor latente de fusión del agua es de 80 calorías por gramos. Esto significa que si tenemos un gramo de hielo, ¿no? A 0 centígrados y le suministramos 80 calorías, se fusionará totalmente, ¿no? Necesito 80 calorías para fusionar el hielo, ¿no? Y si tuviéramos 3 gramos, necesitaría 240 calorías para lograr fusionarlo. Y acá está lo que yo te mencionaba, ¿no? En esta parte vemos primero los estados en los cuales tú puedes encontrar el agua, sólido, líquido, gaseoso. Debes de recordar que de sólido a líquido estamos hablando de fusión. De líquido a gaseoso, evaporización. De gaseoso a líquido, condensación, y de líquido a sólido, solidificación, ¿no? Si es un paso directo de sólido a gaseoso, sublimación directa. Y si es de gaseoso a sólido, sublimación indirecta, o también conocido como deposición, ¿no? Son los nombres que se le da. Ahora, a esto me hago referencia, mira.
Yo tengo hielo, ¿no? Está a esta temperatura, mira. Yo lo empiezo a calentar, ¿ves? Empiezo a calentar el hielo y llega a esta temperatura, ¿sí? Ahora, yo necesito darle más energía, ¿sí? Para que todas las moléculas del hielo, ¿sí? Puedan hacer el traspaso de hielo a líquido. No, no sé si tú has puesto cubitos de hielo en tu vaso, al toque no se desaparece el hielo, se va derritiendo poco a poco. ¿Eso es por qué? Porque tu mano le transmite calor al vaso y a la bebida, ¿no? Y el hielo empieza a derretirse. Entonces, este tramo son los que nos calculan los latentes, ¿no? Latente de fusión o de solidificación en este caso. Mira, una vez que todo el hielo recién se ha convertido en agua, ¿sí? Recién empieza a ver la fase líquida, porque en este estado es sólido y líquido, ¿no? Acá recién pasa a la fase líquida, mira, donde la temperatura recién empieza a aumentar, ¿no? Y va a llegar a 100 centígrados, ¿sí? Ahora, durante esta fase, y quiero que te hagas, que recuerdes un poco sobre tu tetera, ¿no? Quiero que te des cuenta que básicamente hay líquido y gas, ¿no? Tu tetera de a poco empieza a botar gas. Ahora, para que todo se transforme necesitas agregarle, si fuera 1 gramo de agua son 540 calorías, si son 1000 gramos de agua son 540 kilocalorías que necesitas, ¿no? Entonces, esta vaporización, perdón, esta vaporización se da, ¿no? Durante un cierto periodo de tiempo, dependiendo de la cantidad de calor que le suministres, ¿no? Hasta que conviertas todo el agua en vapor. Recién ahí tú dices que estás en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, cuando quiero encontrar esta cantidad de calor, simplemente es la masa por los latentes que vas a utilizar. Bien, a eso me hago referencia. Por ejemplo, acá dice, si un trozo de hielo a 0 centígrados se le suministra 360 calorías, ¿no? ¿Qué cantidad de hielo se derrite? Entonces acá está, mira. Para la latente, ¿no? Yo tengo esta cantidad de calorías, ¿no? Que sería masa, está a 0 centígrados, ¿no? Es masa por el calor latente, ¿ves? Entonces, de esta manera yo puedo calcular que la cantidad de hielo que se derrite sería solamente 4,5 gramos, ¿no? Y el hielo sigue estando a 0 centígrados. Dice, ¿cuántas calorías se necesita para convertir 20 gramos de hielo, ¿no? Que está a menos 10 centígrados, y llevarlo hasta 40 centígrados? Bien, entonces ahí pasa algo gracioso. Yo tengo 10 gramos de hielo, ¿no? A menos 10 centígrados. ¿Qué va a pasar? Primero lo va a calentar, ¿no? Lo va a calentar hasta llegar al cero, y luego hay una mezcla de hielo con agua. Este es otro calor que se calcula. Y al último, recién empieza a calentar el agua hasta 40, ¿no? Eso es lo que pasa. Y es lo que se calcula, ¿ves? Mira, ¿no? Se calcula acá, mira, se calculó cada uno de los calores que se encontraron, ¿sí? Ahí te estoy mandando cada uno de los cálculos de los calores que se encontraron, para poder decir al final que la cantidad de calor total que se necesita para pasar ese bloque de hielo a estado líquido a 40 gramos, a 40, perdón, centígrados, es de 2500 calorías, ¿no? Es un ejemplito más acá. Bueno, ya lo dejo esto para que repases, ¿sí? Simplemente son cambios de estado, ¿no? Que tienes que tener en cuenta que para hacer el cambio de fase siempre necesitas agregarle ese calor de cambios de fase, que se le llama, ¿no? ¿Sí? Entonces es bastante interesante, sería bueno que analicen los cálculos. Bien, entonces esto es todo con respecto a la parte de calorimetría. Como has podido observar, es un tema bastante amplio, ¿no? Le he tratado de resumir lo más posible y espero te sirva bastante, ¿no? Ya para la siguiente vamos a ver todo lo que son los problemas. ¿Está bien? Entonces, en esta parte solamente hemos visto la teoría, espero hayas podido entender. Te mando un fuerte abrazo y espero te encuentres bien en casa.